Saludamos al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Luis, buenos días, gusto en saludarte. Ciro, ¿cómo estás? Buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, empezamos vienen ya las cifras definitivas del crecimiento de la economía mexicana de 2014, Luis. Pero las cifras definitivas las vamos a conocer por ahí del mes de agosto, Ciro, siempre. Hasta agosto, las del INEGI. El INEGI ya dio a conocer su estimación preliminar, que fue de 2.1, está dentro del rango de estimación de 2014 que tenía la Secretaría de Hacienda, pero la cifra definitiva la conoceremos alrededor del mes de agosto. ¿Y la información trimestral que venían manejando? La información trimestral se da normalmente alrededor de 50 días después de que termina un trimestre. Uh-huh. La información del primer trimestre, que todavía no concluye, estamos en marzo, la dará a conocer el INEGI alrededor del 20 de mayo, Ciro, y será esa también la fecha en que, conforme a la metodología que hemos establecido desde el principio de la administración, estaríamos en condiciones de decidir si se modifica o no el rango de estimación del crecimiento económico. Así lo hemos hecho, es un método, por supuesto los analistas de mercado actualizan con mayor frecuencia sus pronósticos, nosotros lo hacemos cuando se dan a conocer las cifras trimestrales de actividad económica. Entonces eso hasta mayo más o menos. Es correcto. Hasta mayo. Esta ha sido la metodología que hemos seguido desde el principio de la administración. Es muy temprano para bajar expectativas de crecimiento, Luis, pero ya empezaron a hacerlo distintas instancias. Bueno, creo que una de las razones por las cuales ha habido afectaciones negativas en las estimaciones de crecimiento es el ajuste al gasto que anunciamos a finales del mes de enero. Uh-huh. Nosotros hemos dicho que es posible que este ajuste al gasto, que equivale aproximadamente, ya sumando los ajustes que han hecho Pemex y Comisión Federal de Electricidad, alrededor de 0.7% del Producto Interno Bruto, tendrá un impacto negativo marginal en el crecimiento económico, pero lo importante es que, de no hacerse este tipo de ajustes y de financiar la caída en los ingresos petroleros con mayor endeudamiento público, estaríamos poniendo en serias dudas el crecimiento futuro de México. ¿En cuánto mantiene la Secretaría de Hacienda entonces el estimado de crecimiento? Hasta que no se publiquen las cifras del primer trimestre, y esto, insisto, ocurrirá por ahí del 20 de mayo, uh-huh. Nosotros, esa es nuestra metodología, no estamos en condiciones de hacer un ajuste. Es decir, hasta que conozcamos las primeras cifras del año del crecimiento económico, es cuando hacemos el ajuste. Y así lo hemos hecho desde el principio de la administración, Ciro. Pero esa cifra parece muy optimista hoy, Luis. Nosotros vamos a esperar a conocer las cifras del primer trimestre, Ciro, y vamos entonces a corregir, si es que es necesario, en cualquier sentido, nuestra estimación. Por ahora, el rango vigente es el rango de 3.2 a 4.2%, es un rango que abarca un punto porcentual completo, y insisto, esperaremos a ver cómo se comportan las cifras del primer trimestre para tomar una decisión respecto si hacemos o no un ajuste. Para la Secretaría de Hacienda, ¿no es un problema un dólar en 16, 17 pesos? Lo que estamos viendo es un ajuste global, Ciro. Todas las monedas se depreciaron de manera muy importante en las últimas semanas, y particularmente el viernes, que fue el 6 de marzo. Sí. En el caso de México tuvimos una evaluación del 1.49%, pero esta variación fue similar a la que tuvo desde las monedas desarrolladas, el euro y el yen, pero también el real brasileño o la lira turca, en fin. ¿Por qué? Porque se dio una fuerte, más que una depreciación del peso mexicano, lo que se dio fue una fuerte apreciación del dólar norteamericano frente que deprecia al peso mexicano. Frente al peso mexicano, sí. Y frente a todas las demás. Es decir, el valor del peso mexicano frente a otras monedas no varió tanto. Realmente varía porque se volvió más fuerte el dólar norteamericano. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el viernes, muy temprano en la mañana, se dieron a conocer las cifras de empleo en Estados Unidos, que fueron muy superiores a lo que se esperaba. Fueron cifras muy alentadoras respecto a la creación de empleos en Estados Unidos, y eso, ¿por qué fortalece el dólar? Porque genera la expectativa de que el Banco Central de los Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, va a incrementar sus tasas de interés antes de lo que se esperaba. Y ante esta expectativa hay movimiento de todos los inversionistas internacionales de activos denominados en otras monedas hacia activos denominados en dólares. Entonces, esto es un movimiento global, es parte de la realidad de tener una economía muy integrada, no solamente en lo comercial, sino también en lo financiero al resto del mundo. Y por supuesto, y esto sí lo quiero aclarar, Ciro, la Comisión de Cambios que integramos el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, de hecho la preside la Secretaría de Hacienda, estamos muy atentos a ver cuál es el comportamiento del mercado cambiario para asegurar que existan condiciones de orden y liquidez. Es importante destacar que el viernes, a pesar de que tuvimos esta fuerte depreciación de todas las monedas frente al dólar, el mercado por el peso mexicano
operó de manera muy ordenada y con abundante liquidez. Pero estaremos, por supuesto, atentos para asegurar que así siga siendo y siga funcionando bien el mercado cambiario. Luis, pero llevamos 2, 3, si no es que 4 meses escuchando este análisis sobre la apreciación del dólar y pareciera que, y vemos cómo el peso brincó los 14, ya brincó los 15, no sé si va a brincar los 16, parecería que aquí lo único que queda es resignación y paciencia. No, somos parte de una economía global, Ciro. Mira, si vemos el acumulado en 2015, desde que empezó el año, el real brasileño se ha depreciado 15%, el peso mexicano se ha depreciado 5%, si vemos el peso colombiano se ha depreciado en 8.76%, y así podemos ir moneda por moneda en este continente y en otros. Específicamente el euro se ha depreciado 12%, casi 12% contra el dólar. Esto quiere decir que si le está pasando al euro, le está pasando a Brasil, a Colombia, ya no digas a Rusia, pero por supuesto es algo que está ocurriendo en México. Lo que estamos viendo, insisto, más que una depreciación del tipo de cambio mexicano, lo que estamos viendo es un fortalecimiento del dólar estadounidense frente al resto de las economías del mundo, incluyendo la mexicana. De hecho, uno de los fortalecimientos relativamente menores del dólar ha sido precisamente contra el peso mexicano. Y esto quiere decir que la economía de los Estados Unidos es la que se está comportando relativamente mejor frente al resto del mundo en un año en el que el resto del mundo tiene un bajo crecimiento económico. Bueno. ¿Es hora de que el Banco de México suba las tasas de interés? Es una decisión estrictamente del Banco de México. Como sabes, el Banco de México es constitucionalmente autónomo, tiene el mandato específico de cuidar el valor de la moneda, es decir, que la inflación se mantenga dentro de su rango. Y por cierto, hoy en la mañana acaba de dar a conocer, hace unos minutos apenas, el INEGI la cifra de inflación de la segunda quincena de febrero, y que está exactamente la inflación anualizada en 3%, que es el punto intermedio del rango del Banco de México. Es decir, la inflación no está aumentando, al contrario, está disminuyendo. Esto quiere decir que se está fortaleciendo el poder adquisitivo de la gente, porque la inflación tiene una tendencia descendente. Bueno, sí, pero con una moneda muy cara y con un crecimiento económico muy bajo, Luis. Hay que recordar que el valor de la moneda a algunas industrias beneficia y a otras les resta competitividad. La industria manufacturera, la industria del turismo, son industrias que se ven ampliamente favorecidas por la depreciación de nuestra moneda, siempre y cuando esta no se traduzca en inflación, y estamos viendo cómo hay sectores de la economía que están creciendo de manera muy acelerada. Es el caso sin duda de la industria manufacturera de exportación, porque esto nos genera competitividad. Uno de los beneficios que tiene el que nuestra moneda se deprecia frente al dólar, que es el mercado con quien hacemos el mayor comercio, es que nos volvemos más competitivos, Ciro, y esto sin duda es un impulso importante para el crecimiento económico. ¿Le preocupa a la Secretaría de Hacienda ver un dólar en 17, 18 pesos? Pero por ahora el dólar no está en esos niveles. El peso mexicano frente al dólar está respondiendo a factores globales, y vamos a estar muy atentos, Ciro. Ya tomamos medidas hacia finales del año pasado, cuando volvimos a introducir el mecanismo de subastas automáticas, que por cierto se activó el viernes pasado. Tenemos una serie de otras opciones de política cambiaria que podemos utilizar. Por supuesto que vamos a estar activos y vigilantes, que el mercado se mantenga, que el mercado cambiario funcione con orden, funcione con amplia liquidez, y que no sea una fuente de disrupciones en la economía. A juzgar por las cifras de inflación que estamos viendo a lo largo de este año, a pesar de que tenemos una depreciación acumulada del peso frente al dólar, tenemos un comportamiento muy sólido de las cifras de inflación y de las expectativas inflacionarias. Pero, por supuesto, Ciro, estamos vigilantes, tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda, y tenemos a nuestra disposición otras herramientas de política cambiaria que, de ser el caso, por supuesto, no dudaremos en utilizar. El presidente y tú hablaron de un problema de confianza la semana pasada en Reino Unido. ¿Cuánto le está costando esa confianza a la economía mexicana, Luis? Es difícil estimarlo. No deja de ser una variable subjetiva, pero no por ello es menos importante, Ciro. Sin duda alguna, las decisiones de invertir en una planta, contratar personal, generar inversión y desarrollo, pues dependen de muchas cosas, de qué tan competitivo es el país, de cuáles son las oportunidades de negocios, pero en general también del ambiente de confianza, y sin lugar a dudas fortalecer
la confianza en las instituciones, en el Estado de Derecho y, por supuesto, en las expectativas de crecimiento del país, es algo que favorecerá la inversión y, por lo tanto, la creación de empleos y el crecimiento. Es todo subjetivo. Es una cuestión de una percepción que hoy prevalece en muchos sectores de la sociedad mexicana y también en el exterior, y conforme a través de acciones concretas y de disciplina en la actuación del gobierno, podremos ir mejorando los niveles de confianza, y eso se traducirá junto con otras acciones de política pública, incluyendo la implementación de las reformas estructurales. Podremos ir generando un mejor clima de inversión para la creación de empleos. Aquello que nos dijiste a mediados del año pasado en una entrevista de la eventualidad de que si las cosas marchaban bien, llegaban las inversiones en 2015, cabría la posibilidad de revisar a la baja algunos impuestos para 2016. Eso ya es impensable. Bueno, creo que lo recordarás, y creo, si no mal recuerdo, que fue aquí contigo precisamente. Sí, aquí fue. La primera vez que hice ese comentario, que de haber condiciones en las finanzas públicas que nos dieran algo de espacio para revisar a la baja algunos impuestos, lo podríamos hacer. La restricción que tenemos, el compromiso del presidente de la República es muy claro, es que no habrá incrementos, no propondrá él a la Cámara de Diputados ni nuevos impuestos ni incrementos a los existentes, pero eso no excluye el que pudieran revisarse a la baja. Hoy, ante la caída en el precio del petróleo, que luce para ser una caída duradera, y segundo, ante la próxima actualización de la política monetaria en Estados Unidos, es decir, que van a subir las tasas de interés en Estados Unidos, hoy no vemos espacio para hacer una reducción de impuestos. Por supuesto, seguiremos analizando cuáles son las condiciones, pero hoy lo importante es que tenemos menores ingresos como país, el gobierno federal, los estados, tendremos menores ingresos en el futuro, en 2016, probablemente incluso hasta 2017, y no vemos las condiciones para disminuir los ingresos tributarios. No las vemos. No las vemos, pero tampoco los vamos a incrementarlos, Ciro. Eso es algo muy importante. Ante menores ingresos, ¿cómo está respondiendo el gobierno mexicano? Teníamos tres opciones: aumentar la deuda, lo cual sería francamente irresponsable en este contexto. Segundo, incrementar los impuestos, lo cual el presidente se ha comprometido a no hacerlo. ¿Qué opción queda? La opción que queda es que el gobierno se apriete el cinturón, reducir el gasto público, particularmente en programas de gasto corriente, y es exactamente lo que estamos haciendo, y de prevalecer estas condiciones, como lo dije en enero y como lo repetí la semana pasada a algunos medios en la ciudad de Londres, de prevalecer estas condiciones proyectadas hacia 2016. 2016 tendrá que ser un año en el que gastemos menos y gastemos mejor, y por eso estamos haciendo una revisión profunda, amplia, con una metodología de base cero, es decir, no inercial, para el presupuesto del año que entra. Bueno, pues hace 6 meses la nota fue: probablemente se dan las condiciones, podrían bajar algunos impuestos. Hoy, marzo, hoy en marzo nos estás diciendo que eso no se va a dar. Porque no están ahí las condiciones. La postura del gobierno sigue siendo exactamente la misma. Lo que han cambiado son las condiciones externas. Todos lo hemos visto de manera muy drástica, particularmente el precio del petróleo. Cuando platicamos, no recuerdo la fecha precisa, cuando platicamos tú y yo hace algunos meses, Ciro, pero el precio del petróleo en aquella época andaba rondando entre los 70 y los 80 dólares por barril. Hoy la mezcla mexicana está debajo de los 50 dólares por barril, y las perspectivas del mercado petrolero es que se puede mantener en estos niveles por un periodo prolongado de tiempo. Ante este cambio, que fue un cambio abrupto, importante y permanente en los mercados petroleros, no están dadas las condiciones, y por lo tanto el ajuste del gasto será el mecanismo fundamental por el cual habremos de proteger las finanzas públicas. No habrá una propuesta de incremento de impuestos, no se propondrá crear nuevos impuestos, pero tampoco hay condiciones que permitan prever una disminución de los ya existentes. Muy bien, pues te agradecemos mucho esta respuesta. Luis, ¿cómo estás, Luis? Trabajando, Ciro, muy animados, porque estamos viendo que la implementación de las reformas va bien, que estamos viendo resultados concretos, y con ganas de seguir trabajando para que México cambie. Bueno, firme. Por supuesto que sí, Ciro, cumplieron las instrucciones del presidente y trabajando por México. Gracias, Luis. Un abrazo, Ciro, saludos. Gracias. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray. No es cuestión de la Secretaría de Hacienda el alza en las tasas de interés. Si es necesario, se aplicarán medidas para no apoyar, para evitar una mayor depreciación del peso, y pues impensable hoy que haya una baja de impuestos en el 2016.